Varias sesiones de registros akáshicos que he tenido últimamente, que un tema en común que ha salido ha sido el de el plan del alma versus el libre albedrío, ¿no? ¿Qué es el destino y qué es una libre elección? Y cómo repercute eso en las decisiones en nuestro día a día, porque hay cosas que pensamos que realmente las hemos elegido, pero en realidad son parte de nuestro plan de alma. Y por otro lado, hay veces en las que hemos pasado por situaciones difíciles, complicadas, que no podíamos entender a través de la mente y que nos hubiera gustado que no las hubiésemos vivido, pero tras de ello también escondía grandes aprendizajes que eran necesarios y que el alma también se lo había puesto como parte del camino para nuestra evolución. Entonces considero súper importante este tema y la idea es hacerlo práctico porque es muy amplio, o sea, es tan amplio como el universo mismo. Y se pueden derivar muchos otros subtemas porque hay mucho que se puede hablar, pero la idea es que también ahora pueda ser utilizado el plan del alma o la información del plan del alma para que te pueda guiar en decisiones más conscientes y sin tanto miedo a equivocarte, o sea, con más confianza de que lo que estás haciendo, si es lo que realmente estás sintiendo, unida a tu intuición, entonces es que realmente estás por buen camino o te va a llevar a un buen puerto. Vale decir también que para el alma eh, todo suma en experiencia. O sea, para el alma no hay bueno o malo, no cataloga como nosotros con nuestra mente dual de positivo, negativo, bueno, malo, correcto, incorrecto. Para el alma realmente toda experiencia le va a sumar, va a traer grandes aprendizajes y a nivel álmico nosotros recopilamos toda la información a través de nuestras experiencias acá en Tierra. Eso también lo he visto en varias sesiones de registros akáshicos y me parece alucinante cómo lo muestran también desde ese espacio de alta frecuencia, porque nos pone todo en perspectiva, ¿no? A veces cuando estamos aquí en tierra nos ahogamos en un vaso con agua y creemos que una situación que vivimos no tiene solución o no sabemos qué solución darle, estamos como en un bucle de pensamientos catastróficos. Y a mí me ha pasado mucho, o sea, yo me considero una persona muy mental y a veces mis pensamientos me ganan. Entonces tengo que volver como a mi centro, a conexión a tierra, para despejar mi mente y poder encontrar soluciones. Y obviamente ya cuando estoy más en mi centro, abro mis registros para preguntar, ok, ¿qué es lo más alineado a mi alma ahora para poder continuar mi camino? Pero para comenzar oficialmente, gracias a las personas que se están conectando, el plan del alma es algo que nosotros acordamos antes de encarnar, antes de bajar a la tierra, y tiene diferentes directrices. También tiene una estructura, pero dentro de esa estructura también hay mucha flexibilidad, sobre todo en los cómo, en los tiempos y en las personas involucradas. Porque maestros podemos tener muchísimos, o mensajeros aquí en tierra podemos tener muchísimos. Pero lo que sí corresponde a la directriz de tu vida es este plan de alma con tres elementos súper clave. Uno, la elección de tu familia, o sea, en qué familia vas a venir a encarnar. Y a veces eso choca mucho con el ego, con el personaje, porque no todos vienen de familias armoniosas o con respeto o en las que se vivió mucho amor. Eh, Hay veces en las que las familias son muy problemáticas o conflictivas o te sientes adoptada y, y que no encajas. Pero eso es algo que tú decides antes de encarnar. En qué familia vas a elegir, con qué linaje vas a venir. Y tus padres, o sea, las personas de tu entorno más inmediato. Ahora, eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo era de las personas que decía, yo debo ser adoptada porque me siento muy diferente a mi familia. Y cuando era niña y cuando iba creciendo,
más diferencias le encontraba y habían cosas que no me hacían sentido y que por mucho tiempo también batallé en eso de querer encontrar las respuestas, ¿no? O sea, si esta familia no me cayó del cielo y yo no aterricé aquí también como al azar, entonces, ¿qué es lo que nos une? O sea, ¿por qué estoy aquí con ellos y ellos conmigo? ¿No? Y esa es una de las primeras preguntas que hice a mis registros cuando pude ya abrir los míos y porque para mí era muy importante tener esa claridad. Lo otro son las personas más claves en tu vida, o sea, ya pasando de tu familia, que los escoges, también son las personas más importantes que se presentan a lo largo de tu vida. Por ejemplo, tus mejores amigas o mejores amigos, las parejas que más te han marcado o exparejas, las personas con las cuales vienes a formar una familia, o sea, con proyecto familia, porque eso también es un proyecto importante acá en tierra, y esas personas que llegan por temporadas a tu vida y luego se van repentinamente, pero que te sacuden por dentro. Entonces, esas personas también se acuerdan antes de encarnar. En el plan del alma están. Y siempre son al servicio mutuo. Hay un servicio de amor en esencia que se hace con esas personas, así sean como hayan sido aquí en tierra. Pero aquí una aclaración muy importante, que es que a pesar que hayan sido personas con las que hayas hecho este acuerdo, aquí en tierra, cuando ya formamos nuestra personalidad y nuestro personaje, que es nuestro ego, podemos tomar muy malas decisiones e irnos por caminos muy desde el automático, muy desde el seguir al colectivo y desconectarnos de nosotros mismos, de nuestras emociones y generar daño a otros. Entonces, por ejemplo, ¿no? Igual lo de la familia. Si no viniste de una familia en la que tú te sentiste amada o vista o protegida e incluso fuiste agredida o pasaste momentos muy duros, es válido tomar distancia de ellos. O sea, poner tus límites sanos y elegir continuar tu vida sin la presencia de esa familia de origen. Pero aún así hay un aprendizaje que sí te corresponde ver a ti, porque ellos te lo vinieron a reflejar y esas lecciones que sobre todo se adquieren por la interacción con tu familia y tus personas más cercanas desde que naciste, la vas a repetir en etapas posteriores si es que no tomas también esa cuota de responsabilidad de qué sucedió ahí y por qué te afectó a ti de esa manera, ¿no? Entonces, en esa parte de la familia sí son temas también que se pueden derivar a muchos más, sobre todo cuando ha habido situaciones traumáticas ahí relacionadas, pero a nivel álmico todo es experiencia que los aprendizajes que se toman son cosas pendientes que quedaron de otras vidas y que ahora vienes a trascenderlo o a saldarlo de una vez. Lo que me lleva a otra directriz ahí del plan del alma, que es acerca del karma. Porque el karma también está mal entendido y creemos que es el castigo divino y etcétera, cuando en realidad simplemente es ley de causa y efecto. Y cuando hay lecciones que en una vida no hemos podido completar porque o morimos muy temprano o porque no tomamos conciencia de ello, porque nos distrajimos en el camino o lo que fuera, lo tenemos igual que afrontar o trascender en la siguiente vida. Y el karma en realidad es balancear las situaciones. Cuando hay situaciones inconclusas en nuestra vida, no podemos avanzar libremente, vamos cargándonos de cosas. Y al menos, por ejemplo, en la mayoría de mis consultantes, les ha tocado revisar esas cosas pendientes que traían y era necesario que las observen, no desde el juicio, no desde, ay, ¿por qué no lo hice antes? O, ay, ¿cómo es que no me di cuenta antes? Porque no hay juicios del otro lado tampoco, pero sí de ahora tomar conciencia para tomar responsabilidad y cambiar esa situación, de ponerle fin y así poder elegir desde tu libre albedrío y ya no en respuesta o reacción a eso que llevabas cargando. Otra cosa importante del plan del alma es las etapas vitales en tu vida.
que también están relacionados con los roles que vienes a cumplir. No todos vienen a cumplir los mismos roles. Y eso es algo que la sociedad también nos ha hecho creer o nos ha impuesto que tenemos que seguir como una lista de mercado, ¿no? De que tienes que crecer y luego tener un trabajo y luego ganar mucho dinero que te sustente y luego tener una familia y luego estar sobre todo en trabajos que no te satisfacen hasta que te jubiles y luego recién puedes disfrutar de tu vida y mueres. Y eso, por ejemplo, para mí me chocaba muchísimo y yo decía, no, debe haber algo más aquí diferente porque si esto es la vida, yo no estoy dispuesta a jugar. Es como no me hacía sentido, me chocaba demasiado y también fue la raíz de por qué tuve muchas crisis existenciales antes de escoger la carrera, luego que ya me gradué, cuando se supone que ya tenía que ponerme en la etapa laboral y yo sentía que no encajaba en lo tradicional. Y muchas veces me pregunté, ¿qué va a ser de mi vida entonces? O sea, si es que no quiero estar ahí, pero sé que igual de algo tengo que vivir. Y además, si es que sí me gustaba la carrera, solo que no me gustaba la manera en cómo se ejercía o las opciones que me mostraban a simple vista, yo sentía un vacío inmenso. Y por mucho tiempo también busqué las respuestas a eso, de cuál es mi propósito, por qué estoy aquí, ¿no? ¿Qué vine a hacer? Y que me muestran las formas de cómo vine a entregar mis dones y talentos. Porque a medida que iba creciendo, yo sí me daba cuenta que tenía capacidades y demás, pero sentía una falta de confianza tremenda y dos, sentía que me desperdiciaba. Y era una situación que se repetía en diferentes momentos de mi vida, ¿no? De que sí, yo me daba cuenta que tenía capacidades, pero que no sabía cómo entregarlas y eso me frustraba y sentía que me estaba desperdiciando y que se pasaba el tiempo y que me hacía cada vez mayor y me ponía en desventaja ante las personas de mi edad o hasta mis colegas que ya se supone que tenían la claridad de qué es el camino que querían seguir. Entonces hay mucho parte de las comparaciones que nos hacemos con otras personas, con el tiempo en que logran sus objetivos, sus metas, los sueños que tienen y porque tú no tienes los mismos sueños, o se supone que deberías tener los mismos sueños, pero no es tu caso, o de elegir algo diferente a la mayoría. Y, y a veces las comparaciones nos retienen en una situación, en un trabajo, en una pareja que no está alineada a nuestra alma, ¿no? Y cuando empezamos a sentir la incomodidad cada vez más, es porque el alma está gritando que salgas de ahí, ¿no? Y se presentan muchas señales, muchas sincronicidades en el camino que te hacen replantearte o cuestionarte de, ¿realmente esto es para mí? Y en consulta me llega mucho estos casos, ¿no? Es como, estoy en una pareja desde hace tiempo, pero siento que no va a ningún lado y no sé qué hacer, porque yo tenía esta visión con esta persona de querer formar una familia, pero realmente no siento que vaya a ser así, o no nos entendemos realmente, pero no sé qué hacer. Y los registros le han dicho, pues sí, porque era parte, sí, de tu plan de alma tener esta experiencia y este aprendizaje con él, pero no viniste a quedarte con esta persona. O sea, si puedes ver el aprendizaje que te mostró, es suficiente. O sea, ya cumplió su función, ya pueden separar sus caminos y tú poder tomar esa decisión en paz. Que no quiere decir que no vayas a vivir tu proceso de duelo o que no te vaya a doler. Sí, somos humanos y lo sentimos, pero también te da esa tranquilidad de esta persona no era con quien yo iba a formar una familia realmente. Y a veces es el ego que intenta alargar las cosas y apegarse o engancharse con algo y no salir de ahí. Y ahora la vida, sobre todo este año, nos está pidiendo soltar. O sea, soltar absolutamente todo lo que sientas desalineado en tu vida. Y hay veces en que lo podemos hacer de buena gana y a veces en las que hay resistencias de no, pero no me quiero ir de aquí, no quiero dejar este trabajo, me siento en mi zona de confort, me da seguridad. Y, pero muy en el fondo es como no me está permitiendo crecer más de lo que quiero. O sea, y ahí hay una incoherencia interna y a veces entramos en ese conflicto interno. Pero cuando escuchamos otra vez nuestro corazón nos damos cuenta, sí, es lo mejor.
O sea, igual va a haber esta etapa de transición del vacío, del ¿y ahora qué voy a hacer? Y la incertidumbre de qué va a ser de mi vida ahora en adelante. Requiere valentía, requiere mucha conciencia, requiere una red de apoyo, pero sí el alma te va a pedir, si es que algo no está alineado, te va a hacer saber cada vez más intenso todo lo que no va contigo ya de ahora en adelante. Y eso es parte de tu plan del alma. Y las señales, como digo, se van haciendo cada vez más claras de, oye, por aquí no es. Como puedes elegir seguir aquí, sí, pero te va a llevar a este camino. Se te va a hacer más largo y pesado y problemático a que si escogieras este otro. El final, el plan del alma, como yo lo veo, es este mapa de ruta en el que sí, como digo, tiene unas directrices, tiene una base, pero los caminos que tú eliges para llegar o a completar todo tu circuito es tuyo. Igual que el ritmo de cuánto te toma llegar hasta un punto o lo otro, eso ya es libre albedrío aquí en tierra. ¿No? Y vamos a esta parte, ¿no? De libre albedrío. Hay veces en que he escuchado, entonces todo está predestinado, o sea, no tenemos opción de elegir, somos marionetas del universo o qué pasa. Y la cosa es que sí tenemos libre albedrío, pero dentro de parámetros, ¿no? Como digo, el plan del alma siempre va a ser la directriz. Y lo hiciste desde antes de encarnar, o sea, desde tu alma que no está, digamos que, influenciada por el personaje acá en tierra, por el ego, que tiene todas estas programaciones colectivas y etcétera. Entonces, fue diseñado por ti y co-creado con las personas más importantes de tu vida que iban a formar acá, eh, de una manera exacta, precisa y digamos que maravillosa, ¿no? Pero aquí en tierra es que nos complicamos la vida y empezamos a tomar o querer tomar atajos o el camino más largo o el camino más pesado y ahí es cuando se nos complica todo. Otra cosa que sucede con el plan del alma es la elección del género. Y esto puede ser un tema tabú, un tema controversial o debatible. De hecho, lo menciono en mi libro, Más allá de la dualidad, porque me marcaron como algo importante a tener en cuenta por todo lo que está sucediendo en estos tiempos relacionado con el género, ¿no? Ya sean los cambios de género, todas las transformaciones o desvirtuar cosas del femenino y el masculino o ponernos como en contraataque unos con otros y hacernos creer de que, claro, es al azar esta elección, entonces puedes hacer aquí lo que tú desees y ya no es libre albedrío, se convierte en libertinaje sin información además. Entonces, el género es algo que tú también eliges antes de venir a la Tierra. Lo que sucede a veces, o muchas veces de hecho, es que, por ejemplo, ¿no? En esta vida yo soy mujer. Y de hecho, en mis primeras etapas de vida, yo renegaba mucho por ser mujer. Pero por lo que veía que una mujer era o el rol que tenía que cumplir. Y ahí yo también entraba mucho en confusión, pero es que yo no quiero eso, ¿no? Y tampoco es que quisiera ser un hombre, pero no sabía qué era, o sea, qué podía ser si esas eran mis opciones. Y también tuve mucho tiempo de estar en conflicto con mi feminidad, la manera en que me expresaba a mí misma, la manera en cómo lucía o cómo yo me sentía o me percibía a mí misma. Acerca también de la maternidad, tuve una etapa así grande de conflicto interno acerca de la maternidad, pero por los roles que había visto, no solamente en mi linaje, sino también en la sociedad, y, y de sentir que estábamos en desventaja. Entonces fue algo que tuve que sanar, hacer un trabajo interno de resignificar quién era yo y también de encontrar esas respuestas en mi plan del alma, por qué escogí en esta vida ser mujer. Y
obviamente ahora mi percepción es otra y abrazo esta elección porque ser mujer es maravilloso realmente. Tenemos superpoderes desde el femenino y el femenino es el que viene a sanar ahora el mundo y a sostener el masculino, a su vez que el masculino viene a hacer este, este sostén o esta protección hacia el femenino cuando está realmente trabajado, ¿no? Entonces es un trabajo en equipo. Pero también me pasaba que yo a veces tenía como flashes de haber sido hombre. Y eso también me generaba un poco de conflicto porque decía, ¿por qué a veces tengo actitudes tan como eh, toscas, ¿no? Incluso. Y como digo, no es de que en esta vida yo quisiera ser hombre o quisiera convertirme en un hombre o cambiar todo mi aspecto o incluso por dentro para ser hombre, nada que ver. Pero sí era porque habían vidas muy antes de esta en las que yo había sido hombre y había dejado temas inconclusos respecto a ello. Y cuando se abrió ese paquete de información para mí y pude verlo, esas vidas en las que yo también fui hombre y recordaba como que esas actitudes, o sea, el cuerpo sigue recordando vida tras vida ciertas cosas, así como recuerda traumas o recuerda heridas o cicatrices, también recuerda flashes de otras vidas, ¿no? Entonces, cuando lo pude ver, y de hecho me he encontrado en esta vida con personas de otras vidas y los roles que hemos cumplido. Cuando lo he podido ver así, digo, ahora entiendo por qué sucedía eso. Y de hecho ya no me sucede, ¿no? Y ha sido todo un conjunto de cosas, de ir sonando mi femenino, de abrazarlo, de tener esa claridad de por qué en esta vida soy mujer, y porque tenía también estas actitudes como masculinas y en parte también era por sobrevivencia, como una defensa ahí ante lo que veía en el mundo, pero también era por esos flashes de las vidas en las que yo había sido hombre, ¿no? Y era saldarlo, o sea, saldar esos temas pendientes. Y, y ahora sí es como puedo vivir en paz con ello, ¿no? Pero en la sociedad de ahora hay mucha distorsión de información, ¿no? Y hay cosas que se promulgan con el mensaje muy maquillado, ¿no? Del libre albedrío o de tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo y con tu vida, etcétera, pero incentivando a la distorsión. Y, y ahí es cuando suceden muchos de los problemas desencadenantes, ¿no? De atentar contra tu propio cuerpo, de no honrarlo, de desconectarte de él. Y a las mujeres todavía se nos sigue incentivando eso, ¿no? De la desconexión con nuestro cuerpo o camuflar todo de nosotras para lucir perfectas o seguir un molde o lucir de cierta forma que es la más aceptada o de lo que tienes que ingerir o para poder hacer tus cosas, o sea, la desconexión con tu ciclo natural. O sea, hay muchas cosas desvirtuadas por creer o pensar de que el género es, o sea, la elección de género es algo al azar, que no tuviste opción, ¿no? Cuando en realidad sí se escoge en el plan del alma. Y te sirve, o sea, esa elección la haces de acuerdo a lo que más te va a servir, una, para los aprendizajes que viniste a hacer, y también por el servicio que vienes a realizar, ¿no? Entonces, tener esta información para mí ha sido vital, o sea, ha cambiado en mí de muchísimas formas y de poder amistarme con todo, de soltar esa lucha, por ejemplo, hacia los hombres y más bien verlos como equipo, ¿no? En igualdad de condiciones. Sabiendo, claro, que hay hombres que igual están en otras, ¿no? Igual hay de todo en este mundo, así como hay mujeres que también están distraídas y están en otras, ¿no? Pero me ha dado mucha más tranquilidad, claridad, comprensión y mucha paz para poder tomar mis decisiones de ahora en adelante. Entonces, repaso, ¿qué es lo que podemos elegir o qué es lo que está ya en nuestro plan de alma? Es la familia de la cual venimos, incluye también el país y el contexto histórico. Eso también es importante. O sea, tú decidiste venir en el año en que viniste, ¿no? En la etapa histórica que iba a estar en la Tierra en ese momento.
¿no? Y consideremos también que estamos en este proceso de transición de tercera dimensión a quinta dimensión y que estamos despertando todos nuestros metaslenguajes, todos los la clarividencia, la clariaudiencia, la clarisabiduría, el ser más empáticos, más sensibles, el ver más allá de lo evidente, o sea, todo eso corresponde a esta etapa en la que estamos como planeta, ¿no? Y tal vez si hubieras venido en Edad Media, o sea, de hecho, has podido tener vidas en Edad Media y no era común que se dé eso, la frecuencia planetaria no estaba para eso, eran personas muy específicas las que podían realmente tener estas habilidades, pero nos corresponden a todos porque está dentro de nuestra configuración como seres humanos. No me quiero ir mucho por ahí, pero bueno, también es otro tema. Y el género, las personas más importantes de tu vida y los eventos más importantes de tu vida. Por ejemplo, y aquí esto también me pasó hace poco, que le hice una sesión a una clienta que venía a consulta por el tema de la maternidad, ¿no? Ella se preguntaba si era parte de su proyecto álmico convertirse en madre o era algo que estaba sintiendo la presión externa porque ya tenía más de 30 años, porque se supone que ya tenía un trabajo estable, porque ya tenía pareja y lo escuchaba por ahí, ¿no? Es como, ¿tú para cuándo? Etcétera. Y lo típico también de los roles aquí en la Tierra. Y ella quería realmente saber si era parte de su plan del alma o no, porque se estaba enganchando mucho en esa narrativa, ¿no? Y desde los registros le dieron una perspectiva totalmente diferente que no se esperaba, en el que el convertirse en madre es, mm, es un acto sagrado que se hace porque te conviertes en un portal por el cual viene un nuevo ser a la tierra con un propósito en específico también, pero que no es un llamado de todas las mujeres y no es una obligación tampoco, es algo que se hace conscientemente. Y además hay mujeres que no han venido a ser madres y también hay un propósito de por qué no han venido a ser madres. Y muchas de esas eh, razones es porque en otras vidas ya lo han sido y tal vez lo han sido de muchos hijos. Y en esta vida más bien sus lecciones vienen por el lado de velar por ti, de estar contigo, de dar amor no solamente a un ser que lleva tu sangre o se parece a ti, sino a muchos niños o jóvenes y abrazarlos de igual forma como si fueran familia y no hacer esta distinción de, este porque es mi hijo sí le doy amor, pero este como no es mi hijo no le doy amor. Y también lo he visto en sesiones de registros y ha sido fuerte que dar esta información. Pero a esta consultante le dijeron que sí era parte de su plan del alma. Pero para eso tenía que sanar ciertos aspectos de ella con los que aún estaba peleada y que le impedían salir embarazada por más que ella lo estaba intentando. Y, y cuando pudo ver esas incoherencias internas, ese conflicto interno que ella tenía, e ir sanándolo, ir trabajando en ella, de hecho también tuvo que cambiar de trabajo porque su trabajo no estaba alineado a su alma y tuvo que hacer cambios ahí en diferentes aspectos. Solo cuando pudo verlo a su propio ritmo, o sea, no era una carrera de estás tarde y apúrate, no, o sea, el alma jamás te va a decir ya estás tarde, ni estás temprano, o sea, estás en tu propio ritmo, de acuerdo a lo que acordaste. Y, y cuando pudo verlo desde esa forma y hacer la tarea, o sea, hacer esos cambios en lo tangible en su vida, es que pudo salir embarazada. Entonces, y no era en el momento en que más estuvo ahí enganchada en ser madre, sino cuando pudo reconfigurar esas otras áreas de su vida, ella poder sentir más paz, ella poder sentir que realmente ahora estaba más alineada a ella, y ahí fue que sucedió naturalmente, ¿no? Y esa alma, o sea, ese futuro bebé, ha estado ahí rondándole desde hace tiempo. Porque eso también es otra cosa que pasa en el plan del alma, ¿no? Cuando uno va a tener hijos, o nosotros mismos, antes de venir a la tierra, hemos rondado a nuestros padres para hacerles saber de que íbamos a nacer a través de ellos, ¿no?
Pero nosotros, a nivel álmico, sabemos esperar porque no hay ese apuro de ya necesito nacer hoy día mismo, ¿no? Entonces, esta información te da esa perspectiva de no es en los tiempos en los que la mente quiere que algo suceda, son en los tiempos álmicos, que también se respetan los ciclos de la Tierra, que hay cosas que aquí ya al bajar a Tierra, que es más densa, se tienen que respetar esos tiempos de maduración, ya sea de una idea que quieras lanzar, de un proyecto que sabes que es grande, va a tomar su tiempo para que realmente tú puedas sostenerlo acá en tierra y puedas dar lo mejor de ti y que salga a la luz y que tenga el impacto que tú quieres que tenga, ¿no? Pero si tú tienes esta idea, si a ti te bajó ese proyecto, si tú tienes ese sueño, es porque te corresponde, ¿no? Es porque ya es algo que de antemano planificaste y diseñaste para ti. Que te pueda tomar tal vez un poco más o un poco menos, eso también corresponde a las variables ya de la Tierra, ¿no? Y de qué tanto te escuches a ti misma o que estés un poco distraída y te tome más tiempo, ¿no? Pero igual, si algo tiene que suceder en tu vida, va a suceder. O sea, es como sí o sí. De hecho, por eso es que tenemos aquí guías y guardianes y asistencia divina, porque ellos saben nuestro plan de alma de antemano y nos van orientando hacia eso que nosotras mismas firmamos ahí como contrato. Y nos van marcando las pautas sin interferir con nuestro libre albedrío aquí en tierra, pero sí nos van recordando a qué vinimos, ¿no? Y aquí yo hice una retrospectiva de qué es lo que venía por plan de alma y qué es luego lo que elegí ya en mi humanidad con todo mi ego y mis programaciones, heridas, traumas, etc. Y haciendo esta retrospectiva me di cuenta de lo que quería hacer de niña, ¿no? Por ejemplo, yo de niña, en mis momentos de conexión, porque yo siempre he sido más introvertida, más por ejemplo, ponerme a dibujar y pintar y pasar horas ahí, o de estar con libros y leerlos. Entonces he tenido muchos tiempos de introspección. Pero cuando era niña, yo soñaba muchísimo. O sea, todas las noches soñaba algo y lo recordaba. Y había veces en las que en esos sueños me daban mensajes muy claros e incluso he tenido sueños premonitorios que luego, sí, en esa edad me asustaba, de decir, se hizo realidad lo que soñé. En general no eran sueños malos o pesadillas, pero sí me sorprendía de todas formas. Y no sabía con quién hablarlo, no me hacían mucho caso en mi familia cuando les contaba mis sueños. Pero gracias a Dios sí tenía un par de amigas en las que me escuchaban atentamente mis sueños y para ellas era como la narradora de cuentos, porque siempre les traía una historia nueva todos los días. Entonces me di cuenta de que yo siempre fui muy soñadora, muy visionaria, pero que también tenía estas habilidades que se evidenciaban por temporadas, pero que no salían en todo su esplendor, porque claro, a esa edad yo no tenía una red de contención para que yo pudiera desarrollarlos. Entonces hubo una temporada en la que también quedaron como en stand-by, pero yo sabía que los tenía porque desde niña fue así. También el arte, ¿no? Que me gustaba dibujar, me gustaba pintar, me gustaba crear historias. Y cuando en el 2022 me dieron esta labor de escribir mi libro, por ejemplo, por un lado sí me impactó y tuve esa resistencia, pero por el otro lado yo sabía que era un anhelo mío muy antiguo, ¿no? Y que yo quería asumirlo. Claro que tenía miedo y todo, pero es algo que siempre estuvo en mí, ¿no? Entonces eso hizo que fuera un poco más fácil luego empezar a hacerlo hasta que lo logré y lo completé y lo lancé, porque tenía que atravesar ese miedo y esa resistencia. Y yo estoy muy orgullosa de mi libro. Entonces, eh, esos fueron como las señales que mi alma me fue marcando, de que siempre estuvieron ahí, ¿no? De todas, también recuerdo
el hecho de querer siempre ser como maestra, ¿no? O profesora en ese sentido. Porque tenía ahí amiguitos a los que yo les enseñaba y armaba una pizarra con papel y cinta de embalaje, me acuerdo, y con plumones me ponía a explicarles. Y a mí me encantaba hacer eso. Entonces, yo tengo ese llamado a la enseñanza y por eso también me encanta hacer talleres, masterclasses, workshops y lo que fuera, lives, porque hay mucho ahí que puedo comprender y luego me gusta entregarlo digerido, o sea, en lo práctico. Entonces también es la invitación a que ustedes puedan hacer esta retrospectiva, especialmente de cuando eran niños, y de ver qué sueños tenían cuando eran niños. O sea, así sean ideas súper locas que ustedes dicen, no, pero es que esto va a ser imposible que yo lo haga en esta vida, o sea, ni siquiera sé cómo. Pero en realidad, cuando lo asumes como sueño tuyo, es que abres una puerta y empiezan a aparecer las sincronicidades en tu vida. Algo que me pareció súper loco respecto a eso es que yo una vez hice una lista de mis sueños imposibles, porque estaba haciendo un ejercicio que encontré en una masterclass y lo hice. Y luego, hace poco de hecho me puse a revisar esa lista porque la hice en el 2018. Y en una de esas había puesto ser parte de proyectos audiovisuales y como que tener amistades en el cine y cosas así. Y no era por querer ser famosa o en ese sentido, ¿no? Del glamour y demás, sino por este deseo que siempre tuve de contar historias y de esta gran imaginación que yo sentía que tenía. Luego me di cuenta que estaba canalizando, no era simple imaginación, pero era algo que yo tenía ahí. Y desde que empecé en este camino a compartirme también, a expresar lo que había en mí, he conocido a cineastas, a productores, a personas que hacen los soundtracks de series y películas, a actores de doblaje. Y es como, antes eso no estaba en mi radar. Y yo en el 2018 hubiera jurado que era imposible para mí, ¿no? Que eso no iba a estar dentro de mi radar, así que no iba a conocer a ese tipo de personas y que estaba loca. Pero ahora que lo estoy viviendo y que sé que también tengo un propósito relacionado a contar historias que tienen que ser contadas y de resignificar a veces como estas industrias que también se han ido por otros lados, es algo que digo me encanta y quiero hacerlo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy siendo red de conexión, ¿no? Hay consultantes que me han llegado con esa misión de vida, que lo han preguntado y se lo han dicho, sí, es parte de tus dones y talentos que has venido a entregar al mundo. Y luego conozco a otra persona que también trabaja en lo mismo, pero desde otra perspectiva. Y yo he dicho, ok, los junto, conózcanse, porque tienen que conocerse, porque estoy segura que pueden hacer grandes proyectos juntos. Y así he ido uniendo personas que luego me han escrito, sí, nos juntamos y fue genial y no sé qué. A mí me encanta, o sea, es algo que me llena de satisfacción, porque aquí estamos para formar comunidad, para unir fuerzas y para crear proyectos desde el alma que vayan a beneficiar a un colectivo. Entonces, eso era también un sueño mío muy interno que yo no me atrevía a sacar o a siquiera decir en voz alta, pero cuando hice ese ejercicio de mis sueños imposibles, lo escribí porque dije, bueno, no me va a restar nada escribirlo, solamente yo lo voy a leer. Y hace poco que vi esa lista, y mira cuánto han pasado, como 7 años creo, eh, pues se está haciendo realidad. y, y ya no es tan imposible, ¿no? Entonces, el alma siempre te va dejando pistas de a qué viniste, ¿no? Y cuanto más lo sientas con una emoción genuina de sentir que se te expande el corazón con solo imaginar de que vas a estar ahí o que vas a dedicarte a esto, o sea, cuanto más se te expande el corazón al imaginarlo, es porque es parte de tu plan de alma y es porque tu alma te está dando esa señal de que sí, por ahí es. Pero ahora, aquí ya en tierra, te toca también hacerte responsable, asumir ese rol y tomar acción alineada. Porque si no, también se queda como una posibilidad dentro del campo de las infinitas posibilidades. Y claro, si es parte de tu plan de alma, puede ser que lo llegues a cumplir en algún momento, pero
la idea es de que si tú ya lo sientes, si tú ya lo hiciste consciente, puedas tomar acción ahora, ¿no? Y empezar a disfrutar también de vivir esa vida ahora. Entonces, eh, con lo del libro, por ejemplo, ¿no? A mí me tomó 2 años entre que me dieron esa labor, lo asimilé, lo fui tomando, lo escribía por momentos y luego lo dejaba y me complicaba la vida y decía, no sé cómo esto va a salir a la luz, ni siquiera conozco gente que lo haga o que haya escrito libros, entonces no tengo referentes, etcétera. Me tomó 2 años hasta que dije, ok, realmente quiero hacerlo, tengo algo que quiero contar. Y apareció un mentor en el momento exacto y preciso. Y yo sentía que me estaba hablando a mí. Y me metí. Y fue a través de esa mentoría que pude concretarlo. Y conocí a muchas más personas que ya habían escrito libros o que también tenían esta misión de escribir libros. Porque no solamente es contar tu historia y ya, ¿no? Es poder ser un ejemplo de vida, una inspiración para otros, el hecho de ayudar a que otras personas también puedan ver aspectos de ellas mismas o de no sentirse solas, ¿no? De decir, oye, yo también pasé por esto y pude salir de esto, te acompaño, te guío, ¿no? Entonces, hay muchas de estas labores hoy en día y lo que requiere es que nos animemos a mostrarnos, a salir y en autenticidad expresar nuestro mensaje. Aquí Carolina dice, espero películas con tus historias y experiencias. Sí, de hecho una persona me lo dijo también, de ya quiero ver eso plasmado en un audiovisual. Y yo, bueno, tiempo a tiempo. Pero ya me han ido como marcando el hilo conductor también de este mapa que les digo que es el plan del alma. Hay como caminos que sobresalen más, ¿no? Como si estuvieran más iluminados, con estrellitas encima, como para que digas, sí, este es, por aquí va a ser el camino que te lleve más directo. Y yo he ido tomándolos. También, por ejemplo, en mis viajes, que fueron un salto de fe y también de atreverme, de acción alineada, de atravesar miedos, del otro lado me esperaban situaciones que jamás me hubiera imaginado y de conocer personas maravillosas que ni en mis alucinaciones podría haber pensado que iba a conocer, pero que por afinidad, por frecuencia, nos íbamos juntando. Y al final son reencuentros del alma también, ¿no? Que luego desciframos de qué otra vida nos hemos conocido, cuáles son los roles que hemos cumplido, qué venimos a hacer en esta vida también. Y es mágico, o sea, conocer el plan del alma no solamente te da claridad y comprensión y este camino más claro, sino que te entras en el flujo del universo y empiezan a sucederte muchas sincronías. Estas señales que a veces se hacen como invisibles o crees que no existen, se te van haciendo más visibles, ¿no? Porque ya las puedes mapear. Y eso te lleva así como si te tendieran alfombras y tú solamente tuvieras que continuar y continuar y continuar caminando. Es maravilloso. Entonces, a ver, tengo acá mis apuntes porque, como digo, este tema es súper amplio. Y si quieren de otras cosas más específicas, luego también me pueden hacer saber. Bueno, otro de los beneficios de saber el plan del alma es de que te libera de la culpa. O sea, de la culpa y de compararte con otros. Porque como dije, cada uno tiene un plan del alma específico y es único. No va a haber otra persona que tenga tu mismo plan del alma. Eso no sucede. Así a veces parezca que una persona viva cosas parecidas a ti, no va a ser lo mismo. Porque los aprendizajes que te has venido a aprender son tuyos. O sea, son del alma que quiere experimentar acá en la Tierra y seguir su camino evolutivo. Entonces, no estás temprano, no estás tarde, no estás equivocada, no estás correcta. O sea, todo va sucediendo en el momento en que tiene que suceder en co-creación contigo. Y el quitarte ese peso de las expectativas ajenas, porque no has venido a cumplir con las expectativas desde el ego de otra persona. Por más que quiera lo mejor para ti, por más que tenga una buena intención, por más que vea una oportunidad para ti, si es que eso no forma parte de tu plan del alma,
por más que quieras intentarlo por ahí, no va a pasar. Y te vas a complicar más la vida porque se siente, ¿no? Hay veces en las que tomamos una decisión y se siente tan pesada y hay tantas trabas, aparecen muchos obstáculos, incluso te enfermas y no sé qué, y te preguntas, ¿pero qué pasa? ¿Acaso estoy, y lo he escuchado, ¿no? Estoy como salada, ¿no? Estoy como falta de buena suerte. Y no, o sea, no es por eso, es porque te estás obsesionando ahí, te estás quedando estancada ahí en eso y crees que solamente ese es el camino, cuando en realidad tu camino va por otro lado. Entonces ahí también son tus guías diciéndote, por aquí no es. Y a veces nos cuesta más mm, trabajo el darnos cuenta y decir, ah, sí, ya lo puedo ver. O sea, ya lo puedo ver, no es por aquí. Entonces escojo otro camino. Y siempre tenemos esta opción de escoger esos caminos. O sea, nada es una sentencia fija, inamovible. Tenemos sí esta capacidad de darnos cuenta y desde ese darnos cuenta, desde esa expansión de conciencia, escoger otra cosa. Pero siempre va a haber esa directriz del plan del alma. Y una cosa más que quería mencionar, que también es importante, es acerca de, eh, ¿se puede deshacer el plan del alma? O sea, ¿se puede revertir, se puede romper el plan del alma? Eh, Porque todo esto también está supervisado por guías y maestros. Cuando venimos acá a Tierra, que sabemos que es un planeta dual de tercera dimensión súper denso, no venimos solos, o sea, no venimos aquí a estar desamparados, tenemos todo un equipo de asistencia divina, parte de nuestra familia estelar, etcétera. Y, y ese plan lo guardan y lo supervisan y nos monitorean ahí. Que no son seres externos, porque eso también hay que aclararlo. Incluso, ¿no? Cuando abrimos los registros akáshicos no es que se aparezcan personas externas, eres tú en otras dimensiones. O sea, toda esa información sigue siendo de tu alma, de la sabiduría de tu alma. Entonces, y lo resguardan porque aquí en este planeta también requiere un orden. O sea, hay un orden dentro del caos en el que estamos inmersos, precisamente porque las personas no están conectadas consigo mismas y no conocen su plan del alma. Pero aún así hay supervisiones, ¿no? Y sí hay dos formas en las que tú puedes transgredir tu plan del alma, que sinceramente no lo recomendaría, porque trae consecuencias. Todo, como digo, tiene eh, la ley del karma, ¿no? De causa y efecto. Y, y son dos formas en las que sí, también es complicado y puede ser debatible, pero cuando tienes esta información puedes buscar otras herramientas y otras formas de poder salir de ese hoyo en el que te puedas encontrar. Una de ellas es, eh, o sea, una forma de transgredir tu plan del alma es acabando con tu vida, porque nadie a nivel álmico acaba con su vida porque va en contra de la vida, ¿no? O sea, la muerte es un proceso natural e inevitable, como un ciclo infinito de muerte y renacimiento, pero cuando uno aquí, como digo, no tiene herramientas, no tiene una red de apoyo, no cuenta con esta información y empieza a disminuir su energía vital, puede llegar a cometer este acto. Y ahí sí hay como planes de contingencia que se activan a nivel álmico. Y si hay un periodo de restauración del alma porque atentó contra su propio plan y su propia vida, ¿no? O sea, con el principio de la vida. Y, y sí, es necesario también que se sepa, ¿no? Hay una consecuencia, pero no en el sentido de que es un castigo, ¿no? Y que te van a mandar a entornos oscuros o tantas cosas que se escuchan, sino que sí, el alma entra en un estado de restauración y hasta que se da cuenta de lo que se hizo estando en tierra y luego
diseña un nuevo plan del alma que por lo general también tiene más retos, ¿no? Porque lo que no se pudo cumplir por esa interrupción de la vida, igual tiene que llevarse a la otra, porque es algo que el alma tiene que trascender para seguir evolucionando. Entonces hay sí consecuencias. Y la segunda forma en la que se transgrede el plan del alma es si tú decides entregar todo tu poder a las fuerzas oscuras, ¿no? Porque ahí ya no entran los seres de luz por la ley universal del libre albedrío, ¿no? Y si tú por tu propia voluntad, así no seas muy consciente de lo que estás realmente haciendo, pero si tú dijiste, sí, yo deseo irme con ellos y meterme en estas cosas, también tiene consecuencias, ¿no? Porque nadie ha venido aquí en esencia, desde el alma, a, a transgredir las leyes universales para generar daño a otros, y mucho menos por beneficio propio del ego, porque el alma no se beneficia de eso, el ego sí, ¿no? Entonces, también tiene consecuencias, también se entra en un proceso de restauración luego, y sí, a veces es complejo también, ¿no? Y me ha tocado verlo y, en sesiones de registros, ¿no? Como en otras vidas se pudo haber tomado ese tipo de decisiones y las consecuencias que trajo y cómo es que aún repercute a veces en esta, ¿no? En lo particular, o sea, yo creo que la mayoría de seres humanos en otros tiempos, o sea, con niveles de conciencia más bajos por lo que el planeta también tenía más densidad, hemos podido acabar con nuestra vida o irnos a la oscuridad. Y hemos tenido que pasar por esos procesos de restauración y ahora estamos aquí para terminar de limpiar eso y ahora sí poder integrar todo lo que somos, que también tenemos luz y sombra, y vivir mucho más consciente, o sea, mucho más alineado al alma. Y sí, lo he visto varias veces en mi propia vida también. Ha sido muy doloroso verlo. O sea, recuerdo una ocasión en específico que me pidieron sanar otra línea de tiempo en la que yo había acabado con mi vida porque no vi otras opciones, porque me sentí sola, eh, sola y solo, porque lo he hecho cuando he sido hombre o mujer, y, y de no ver más allá de eso, y me he visto ahí yo morir, y ha sido muy doloroso, pero tenía que verlo para sanarlo y para volver al amor, porque al final todos los caminos te llevan al amor, a recordar que somos amor, y en esencia es nuestra naturaleza, es de lo que estamos hechos, porque es una frecuencia la que nos compone. Y, y sí, también acompañar a otras personas que lo habían hecho en otras vidas, ha sido como de llanto y llanto y llanto, porque se estaba limpiando todas esas memorias, ¿no? Y había mucho trauma ahí, muchas heridas. No son cosas tan lindas de ver, pero sí son necesarias. Y cuando lo acompaño en ese proceso a la persona en cuestión, lo tomo también con toda esa responsabilidad e importancia, porque una vez que puedes ver ese aprendizaje y perdonarte a ti misma y, y abstraer los recursos que te faltaron tal vez ver ahí, pero ahora tienes la conciencia para verlos, es que te quitas un gran peso de encima y puedes caminar mucho más ligera en esta. Entonces, como digo, el plan del alma tiene para muchísimo, ¿no? Y a mí me encanta hablar de estos temas porque siento que son como las bases sólidas para que luego tú puedas tener esta brújula y tu mapa de ruta y puedas empezar a tomar decisiones mucho más conscientes, mucho más alineadas, en las que te traigan mayor satisfacción, mayor alegría, mayor expansión de amor, mayor abundancia también, porque se te abren canales de abundancia cuando entras en coherencia contigo. Y, y marca un antes y un después, ¿no? Entonces, hay varias formas en las que tú puedes ir accediendo a este plan del alma. Una, y siempre lo voy a decir, es tener momentos de conexión contigo. Darte esos espacios a diario, cultivar ese hábito de estar para ti en un momento a solas,
de meditar, de respirar, de hacer una actividad que te gusta, porque cuando estás en presencia plena, en el presente, es que tu alma se comunica contigo de forma más fácil. También a través de una sesión de registros akáshicos, que ahí es la comunicación con tu alma, con tu sabiduría, donde te van a dar esas directrices. Ojo que tampoco te dan todo tu plan del alma, porque si no, de chiste. O sea, no te dan todo ahí por adelantado. No. Es a medida que te vas atreviendo a experimentar el hecho de que se te abren los paquetes de información de, ok, ahora esto es lo que sigue porque ya hiciste tu trabajo, ¿no? Y esto es lo que sigue, y esto es lo que sigue, y así vas avanzando. Pero sí te va a servir para este presente, ¿no? Y también hay otras técnicas como regresión. O sea, tú puedes regresionar a cuando hiciste ese acuerdo, a cuando firmaste tu plan del alma. Y es chistoso, porque, claro, a veces decimos, yo dije esto, o sea, yo dije que iba a hacer esto, ¿en qué momento? ¿Cómo se me ocurrió? ¿En qué estaba pensando? Pero, claro, esa ya es la parte humana. A nivel del alma estuvo diseñado perfectamente. Y, y bueno, esto es lo que ahora quería compartirles para que no sea tampoco tan abrumador. Es mucha info por digerir, por asimilar y tal vez les surjan dudas. Pueden escribirme luego en los comentarios cuando suba este video. Eh, Estoy aquí como en plan también compartir, porque siento que da muchas luces luego. Y no sé si quieren comentar algo o ya voy cerrando. Siento que esta fue como una masterclass. Y bueno, una cosa más que apunté aquí es sobre los patrones aprendidos, ¿no? O sea, esta diferencia entre cuál es mi plan del alma y los patrones aprendidos. Bueno, sabemos que cuando es un patrón que estamos cargando, ya sea de nuestro linaje, de otra vida, de nuestra infancia o lo que fuera, eh, mm, no se siente natural. O sea, se siente como pesado, se siente como un obstáculo, se siente limitante también, como yo quiero hacer esto, pero el patrón hace que vuelva lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces ahí es la mejor manera de decir, no, pues esto no es parte de mi plan del alma, hay algo que no estoy viendo. Y esto de que no se puede equivocarse de camino. O sea, eh, en una sesión también me hicieron la pregunta, quiero renunciar a mi trabajo, pero no sé si me estoy saliendo de mi camino o no. Y claro, esa es una pregunta de la mente y es válida, ¿no? Pero no se puede salir del camino al final, porque como digo, hay muchos caminos, pero al final te van a llevar a tu plan de alma y a la fuente y al amor. Entonces, eh, no hay en ese sentido decisiones incorrectas, solo que hay caminos más armoniosos que otros, ¿no? Entonces tenemos esa libertad de escoger ya no aprender desde el dolor, el sufrimiento o la lucha constante y elegir también aprender desde el gozo, desde la alegría, desde el amor, desde la armonía. Sí tenemos esa capacidad de elegir cómo queremos reaccionar ante las situaciones que nos suceden, de en qué entornos quedarnos y en qué entornos irnos, poner límites sanos y de escoger qué es lo que nos llena más el alma y el corazón. Entonces, esa es la invitación también que les dejo. Y gracias por estar hasta aquí, hasta el final. Gracias, Carolina. Dice que lindo, gracias por toda la info. Espero que les haya podido también dar más claridad a ustedes. Y ya nos estamos viendo por aquí. Chao, chao.